Los sordos en las primeras civilizaciones. La historia nos cuenta que en la antigüedad, durante las primeras civilizaciones, cada vez más personas dejaron de ser nómadas y nace la necesidad de construir leyes y reglas para el manejo de la sociedad y política. En las antiguas ciudades, los derechos de las personas con diferentes discapacidades eran violentados. Existía la creencia que las personas con discapacidad eran castigadas por los dioses, por lo que hubo un gran rechazo social y en esa época eran vistos como anormales. En 1760 aparece por primera vez el término sordomudo. En el Código Hammurabi. El término era sinónimo de idiota, ya que los sordos eran vistos con una enfermedad mental. Leyes de Manu, 1500. Los sordos no podían participar en decisiones políticas. Egipto, 2700 a 1800. Los sordomudos eran elegidos para construir las pirámides, ya que no podían revelar dónde sepultaban a los faraones. Esparta y la antigua Grecia. Aristóteles decía que los sordomudos no podían razonar ni ser educados, ya que solo se podía razonar a través del oído. No había derechos humanos para los sordos y podían ser abandonados en las plazas públicas. La caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media. En el año 476, el Imperio Romano de Occidente cayó tras las invasiones bárbaras que venían del norte de Europa. Así se inició la época que hoy conocemos como Edad Media. La Iglesia controlaba la vida cultural y política. Por desgracia, en la sociedad medieval, muchas personas creían que los sordos eran poseídos por demonios. En ese tiempo se creía que la sordera era un castigo divino. Por eso los niños sordos eran abandonados en monasterios. Adentro de los monasterios, la comunidad sorda creó el primer alfabeto manual. Terminando el siglo XII, el Papa Inocencio III autorizó el matrimonio entre sordos. El Renacimiento y la Edad Moderna.
Inició con la llegada de Colón a América. Poco a poco iba iniciando un cambio de mentalidad en la comunidad sobre la educación de las personas sordas. En esa época, Girolamo Cardano fue la primera persona en mejorar y aumentar la educación de las personas sordas en la política y en el arte. Tristemente, la educación para las personas sordas eran exclusivamente para familias adineradas. Francia, 1760. Le Havre de LP. Lepe conoció dos hermanas que eran sordas. Ellas se comunicaban con señas. Lepe quería aprender señas para comunicarse con las dos hermanas sordas. Aprendió las señas para enseñar y hacer la primera escuela de sordos. El origen de la educación de los sordos en Estados Unidos. Thomas Gallaudet, 1787-1851. Pionero de la educación en lengua de sordos. Gallaudet vio a una niña sorda. Él quería comunicarse con ella. Investigó sobre la educación de Europa. Fue a París. A la escuela de sordos, donde aprendió señas. Regresó a Estados Unidos. Hizo la primera y la única universidad para las personas sordas. De 1980 a la liberación de la lengua de señas. En 1981, Año Internacional de las Personas con Discapacidad, a través de algunas de sus campañas, las Naciones Unidas y la UNESCO recomendaban la lengua de señas para la enseñanza de los sordos, mientras, en las escuelas, se debatía sobre los métodos educativos. Esto muestra que en esta década el pensamiento sobre la lengua de señas comienza a ser un poco más abierto. Por ejemplo, en el año de 1981, la lengua de señas apareció en varios sellos del mundo. En la década de los 80s y 90s, el método bilingüe, en el que se incluye la lengua de señas como primera lengua para enseñar a los sordos y el idioma mayoritario como una lengua extranjera, ha ganado terreno en las escuelas de sordos frente al método oralista,
que ya se encuentra en declive. Yo les explicaré un poco de quién o qué es la comunidad sorda. ¿Quiénes pertenecen a la comunidad sorda? En primer lugar, son las personas sordas. En segundo, los oyentes. En tercer lugar, también está la familia. En cuarto, los hijos oyentes que tengan padres sordos. Y también los intérpretes. ¿Cómo hay esta inclusión de las personas sordas a la comunidad? Pues en los lugares como las escuelas, el trabajo, se deben de comunicar las personas sordas y las personas oyentes. Algunos aspectos culturales de la comunidad sorda es que tienen valores, cultura o tradiciones, idiomas y etario, que el etario es cuando las personas comparten la misma edad. También es importante mencionar que las personas sordas se comunican con lengua de señas mexicanas, LSM. Todos podemos aprender lengua de señas mexicanas y llegar a ser inclusivos y así poder comunicarnos todos. Tema 2. La lengua de señas me fortalece. Los niños sordos que nacen en familias de oyentes tienen muchos problemas para su desarrollo comunicativo. Aprender lengua de señas ayuda a poder incluirse a la comunidad y sentirse seguros. Tema: bandera de la comunidad sorda. Diseñada por el francés Arnaud Ballard. Aceptada por la Federación Mundial de Sordos. La bandera de la comunidad sorda representa color amarillo, luz, vida y convivencia. Color azul marino. Unión y liderazgo. Color turquesa. Es el color mundial de la comunidad sorda y de las lenguas de señas. Las manos representan a los sordos, a los sordociegos, a los HOPs y a los intérpretes. Los dedos representan a los 5 continentes: América, Europa, Asia, Oceanía y África.